Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Con frío? Está lindo acá adentro. Pero no podemos negar que ha estado cambiando el clima y está un poco fresquito. Pero bueno, es la última noche que estamos acá. No, después Alejandro les va a contar. Los dejo con intriga 45 minutos. ¿Cómo andan? Bueno, entonces les digo. No, cambiamos el horario nada más, no va a ser de noche. No hay mudanza, tranquilos. ¿Cómo evito meterme en problemas? Ya casi me meto en uno. ¿Cómo evito meterme en problemas? ¿Tenés el bosquejo? Bueno, para que sigas los versículos, por más que estén en la pantalla. Y también, si querés poder ir tomando nota, completar. Y estaba pensando, yo cuando empecé a hablar en esta serie hace un mes, algo atrás, estuvimos hablando de algunos problemas de la vida. Pero el mensaje de esta noche no se refiere a esos problemas, esas tormentas que tenemos que atravesar en la vida, que hasta el mismo Dios las permite porque quiere trabajar en nuestra vida. ¿Sí? Por ejemplo, la tormenta cuando Jesús se duerme en la barca y en el mar de Galilea empieza a sacudirse el barco. ¿Recuerdan esa historia? Yo les había comentado que, bueno, son situaciones en donde están en la vida para que uno crea más en Dios, aumente nuestra fe. Pero tampoco esos problemas que vienen cuando atravesamos una tormenta como en el mar del Mediterráneo. ¿Se recuerdan la historia de Pablo cuando está preso, lo llevan a Roma y viene una tempestad en el medio del mar y que tienen que naufragar? Y que todo eso tuvo que vivir Pablo, ¿por qué? Porque otros que lo rodeaban tomaron malas decisiones. Y muchas veces en la vida tenemos problemas porque hay gente que nos rodea, que toma malas decisiones, se comportan de una manera no del todo buena y nos afecta. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero ¿cómo evito meterme en problemas? No se refiere a esos tipos de problemas, porque en realidad Dios siempre está, la maldad de la gente siempre está. El tema es cuando nosotros hacemos o decidimos cosas, nos mandamos mocos, como hablando mal y pronto, ¿no? En criollo. Y decimos, ¿cómo me metí en esto? ¿Nunca dijiste eso? ¿Soy el único? ¿Cómo me metí acá? Y nos metemos en muchos problemas. En el bosquejo que vas a tener en la semana, en el grupo pequeño, he anotado algunas cosas como para que compartas. ¿En qué lío se mete la gente? ¿En qué problema se mete la gente? Por ejemplo, muchas gracias. Vamos a dejar acá. Yo me anoté, por ejemplo, problemas. Tengo 10.000 pesos ahorrados y voy y compro por 20.000. No, 12 todavía podemos zafar. No, somos así. 20.000. ¿Se acuerdan en la época de los mundiales? LCD, 50 cuotas. Venía el otro mundial y todavía estábamos pagando el tele que ya no andaba del mundial anterior. ¿Cómo salimos de esos problemas financieros? Me anoté también cuando estaba repasando esto, de pronto quiero poner disciplina en casa, pero con mi mal carácter, mi hija o mi hijo de 18 años decide irse de casa. ¿Cómo hago para resolver eso? ¿Cómo hice? O de pronto, peor aún, soy violento y esa discusión matrimonial, ¿en qué se transforma? En una violencia de género. ¿Sí? Avanzame una. Está todo preparado esto.
el miércoles, porque cuando ustedes llegaron estaba, pero posiblemente saludando a la gente no vieron el cartel. Este miércoles las mujeres van a tener una charla sobre violencia de género. Yo puse esa imagen ahí que diseñó Enzo y digo, hay algo raro, violencia de género y la charla es para mujeres. ¿No le tendríamos que dar charla a los varones para que no hagan violencia de género? No, tiene su sentido. Pero me quedé pensando que bueno sería que como hombres sepamos aconsejar a hombres que tienen esa tendencia de generar violencia en su casa. ¿Cómo me metí en ese problema? El miércoles a las 15 horas, en La Habana, en el edificio, en la Torre Melos. Después me puse a pensar, ¿qué otro problema me puedo meter? Un adolescente, un joven, lo agarran copiando en un examen. ¿Cómo salgo de acá? O te agarran con el celular en el colegio, hablando. O te agarran el celular en casa y estás whatsappeando con alguien que no está dentro de la lista de los conocidos por papá y mamá. ¿Sí? ¿Cómo me metí en este lío? ¿Y cómo salgo? De pronto fotos en el Facebook, fotos de negocio, pero hay una que no es tan de negocio, que estás brindando con la secretaria. ¿Cómo me metí en este problema? ¿Cómo salgo de eso? Cuando venía en el colectivo hace unos meses atrás, Gabriel se había inscrito justo en la facultad y al lado nuestro venía un muchacho que hacía 20 días se había recibido de abogado. Entonces escuchó que estábamos hablando de la facultad y se puso a hablar con nosotros. Y charla va, charla viene, son 50 minutos de viaje, y dice, todo venía bien en la facultad, hasta que en el segundo año metí la pata, dice. Y mi novia quedó embarazada, y ahí la carrera se me demoró 3 años más. Líos, problemas que vienen a nuestra vida. Como cuando un joven se enamora de la persona equivocada. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu lío? ¿Estuviste pensando en algo? ¿Sí? A lo mejor tomás plata que no es tuya y te pescan. Como ese pobre hombre que lo agarraron con 4.000 millones de pesos de evasión. Pobre. Mucho, ¿no? ¿Y cómo salgo de eso? Bueno, una mentira lleva a la otra, que parezca un accidente, tipo David, en la historia de David, que lo habrán leído. No hay nada que la plata no pueda resolver. Primera cuota 30 días, el resto a juicio. No sé, hay un montón de frases que pueden ser chistosas, pero son cosas que aplicamos en nuestra vida para salir de problemas. Incluso un aborto puede ser la solución también para metidas de pata. Y lo vemos a diario, ¿no? O te pones a hablar con conocidos y lo plantean como soluciones. Esta noche yo no quiero hablar de cómo salir de problemas, sino cómo tratar de no caer en problemas. Porque muchos de los problemas de salud que tenemos, taquicardias, palpitaciones, presión alta y muchos otros problemas de salud, a veces son por los problemas en los que nos metemos, los líos que nos metemos en nuestras vidas y no sabemos cómo salir. Y eso genera tensión y nos preocupa y nos agarra depresión y muchos de nuestros problemas cotidianos de salud están ligados a problemas en que nos metemos. Entonces, bueno sería poder vivir en paz en nuestra vida, tratando de por lo menos ya tenemos suficiente con los problemas que nos generan otros, no meternos nosotros en problemas. ¿No les parece buena idea tratar de evitar tener problemas? ¿Qué dicen ustedes? Y yo quiero compartirles una historia que es corta, pero no tan corta como para leerla toda en esta noche, pero lo podés leer en tu casa. Antes que tengas tu grupo pequeño en la semana, podés agarrar Jueces, capítulo 13 al 19, y ahí lees la historia de quién. A ver, alguien que
Jueces 13 al 19. ¿De quién puede ser la historia? Sansón, muy bien. Resulta que la historia comienza con un matrimonio en donde la mujer no puede quedar embarazada. Entonces, ¿qué hace la mujer? Le pide a Dios que le dé un hijo. ¿Qué hace Dios? Se lo concede. Y le dice que no debe beber, no debe comer cosas impuras y que no tiene que pasar navaja por su pelo. ¿Sí? Creo que son 3 condiciones que muchos de nosotros no cumplimos, ¿no? Así que no podremos ser como Sansón. Pero eso era lo que le dijo el ángel que se le apareció a Dios a la que iba a ser mamá de Sansón. Y Sansón nació, Dios cumplió con su promesa. Nació Sansón, Manoa, que era el padre, no sabía cómo criarlo, le pidió ayuda a Dios. ¿Y cuál era el objetivo de que Dios le dio? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios le dio a esa mujer ese hijo? Está escrito en esa historia. Y el objetivo, el propósito era que quería Dios usar a Sansón para exterminar a los filisteos, que era el pueblo que estaba en guerra ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Esa era la misión por la cual Sansón fue juez durante 20 años, gobernante del pueblo de Israel. Pero el problema de Sansón, el problema verdadero de Sansón, no eran los filisteos. ¿Saben cuál era el problema de Sansón? Él mismo. Como muchos de nosotros, podemos estar echándole culpa a toda la gente que nos rodea. Pero el verdadero problema de nuestra vida, en muchos de los casos, somos nosotros. Por eso quiero que compartamos la historia de Sansón brevemente, para que encontremos 3 principios, como puse ahí en el bosquejo, para que podamos aplicar en nuestra vida y no caigamos en problemas. ¿Me siguen? El primero, aprenda de sus errores. Si querés tomar nota, aprenda de sus errores. Tenía 2 debilidades, Sansón. Una de ellas era que entraba muy fácil en ira y le gustaba la venganza. ¿Sí? Sansón era una persona que fácilmente entraba en ira. En la historia de Sansón comienza su relato en el capítulo 14, yo ya conté algo del 13 de Jueces. En el capítulo 14 Sansón va hacia la tierra de los filisteos y ¿saben lo que encuentra ahí? Fácil, una filistea. Muchas veces hacemos esa broma en casa de que no hay que mirar las filisteas, pero a Sansón le gustó la filistea. ¿Y qué hizo? Y bueno, se quería casar con ella. Y entrando en confianza con los amigos de esta chica, hizo un juego de adivinanza, hizo una apuesta y les tiró la adivinanza. Si aciertan la adivinanza, yo les doy 30 prendas, y si no la aciertan, ustedes me tienen que dar 30 prendas a mí. ¿Sí? Eso está todo escrito. ¿Sí? Resulta que le hacen una trampa y le adivinan la adivinanza. Y entonces, ¿qué hizo? Se llenó de ira Sansón, y ahí puse un versículo de la historia. Dice, Sansón fue hasta Ascalón y allí mató a 30 hombres, y de los que le arrebató tomó los vestidos para dársela a los que le explicaron el enigma. ¿Qué hizo? Entró en ira y fue y mató a 30 filisteos para quedarse con las 30 prendas. ¿Sí? Esa era la característica de Sansón. Sencilla. Yo no lo puedo resolver, perdí. ¿Qué hizo? Fue y mató a 30. ¿Qué hizo? ¿Qué problema le trajo eso? El suegro ya le dijo, vos acá a esta casa no entrás, y la mujer que era tu esposa se la di a otro. Cosas que pasan. Que tu suegra te dice, vos acá no entrás más. Y vos decís, bueno, ya está, tenemos que aprender en la vida. ¿Aprendió la lección Sansón? No.
Tuvo otro altercado, otra discusión, otra cosa que no le gustó, y fue Sansón y cazó 30 zorras, las ató de 2 en 2, y en la cola le ató una antorcha, luego prendió las antorchas y soltó las zorras por el sembrado y a quemar todo lo que había, para no seguir leyendo. De nuevo, entra en ira, y como para que entiendan cómo era Sansón, el versículo que sigue dice: cuando Sansón supo lo que había hecho, los amenazó y les dijo: por eso que han hecho, no voy a descansar hasta que vengarme de ustedes. Uno de los problemas de Sansón, la ira, la venganza. ¿Y qué le causaba eso? Que no aprendía nunca. Muchas veces nos pasa a nosotros que no aprendemos de los errores. Yo no te quiero vender que en el camino de Dios no vas a meterte en problemas, porque somos seres humanos. El tema es, no te metas 2 veces en el mismo problema. Otra debilidad que tenía Sansón, que él era muy fuerte físicamente, pero débil moralmente. Resulta que, no sé si sabían, Sansón tuvo 2 matrimonios. Sansón fue a Timat y vio allí a una mujer filistea. Al volver a su casa le confesó a sus padres: allá, en Timnat, vi a una filistea, y yo les ruego que le pidan para que sea mi mujer. Pero ellos le respondieron: ¿y acaso ya no hay mujeres entre los hijos de tus parientes, sino en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de incircuncisos? Y Sansón respondió: pidan por mí a esa mujer, porque es la que me gusta. La típica hago lo que me gusta, así era Sansón, y sobre todo en esa debilidad de las mujeres. Vio a la filistea y ¿qué quiso? La quería para él. Bueno, está bien, se la podemos perdonar, una mujer. Pero después de la historia que les conté antes, el suegro le dijo: vos acá no entras más, así que la perdió. Sigue el relato bíblico. En otra ocasión, Sansón fue a Gaza y allí vio una prostituta y tuvo relaciones con ella. O sea, ya estamos saliendo de los límites. Primero una mujer filistea, después una prostituta. Y por si esto fuera poco, ¿quién aparece en escena? Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Todos conocen la historia de Dalila. ¿Qué era Dalila? Filistea también. ¿Aprendió del error? Hay 3 escenas de mujeres. Yo me imagino que la Biblia lo quiso dejar como un ejemplo para nosotros, que lo entendamos, pero ¿cuántas más pudieron haber pasado? Una y otra vez, Sansón se equivoca con lo mismo, no aprende y se mete en problemas. ¿Se metió con problemas con Dalila? Los que suelen leer la palabra de Dios. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero yo creo que uno de los más grandes problemas que tuvo Sansón lo tuvo ¿con quién? Con Dalila. La segunda filistea, no le bastó una. ¿Por qué? Porque no aprendía de sus errores. Es grato ver a personas, no es grato verlas que se equivoquen, pero es grato ver que cuando se equivocan, paran la pelota y dicen: che, ¿por qué me equivoqué así? Analizan su vida y tratan de ¿qué? De no volverse a equivocar en lo mismo. Esos problemas que les leí al principio son de todos los días y de todos nosotros, o de casi todos, pero me refiero a que son cosas que nos pueden pasar a cualquiera. El tema es que aprendamos de los errores que cometemos. Dentro de nuestra familia Vida con Propósito, uno va compartiendo la vida y va viendo personas que están por equivocarse o se equivocan, uno da un consejo y al poco tiempo de dar el consejo, al poco tiempo que ya se había equivocado una vez, ¿qué ve? Se vuelve a equivocar la persona en lo mismo. Y no se trata de hacerle caso a un consejo, a una persona, a otra, sino que aprendamos de los errores que cometemos. Aprendamos de esas decisiones que tomamos y que nos traen malas consecuencias. ¿O nos gusta acaso estar en problemas?
Entonces, primera cosa que yo descubro de estos pasajes de las Escrituras, de Jueces, de la vida de Sansón, y que lo llevo en práctica en mi vida, y yo te invito a que lo pongas en práctica en la tuya, es que si bien vamos a tener errores en la vida, si bien nos vamos a meter en problemas en algunos casos, tratemos de aprender de esos errores para no volver a caer en lo mismo, para que nuestra vida no se arruine. Es tu vida. No cometamos 2 veces el mismo error, aprendamos de eso. En segundo lugar, si querés tomar nota, debo seleccionar mis amistades. Muchas veces buscamos amistades que no nos convienen. ¿Viste algún caso real de eso? Hay una frase muy popular, no sé quién la dijo: si quieres volar con las águilas, no corras con los pavos. Y es bíblica. Dice el proverbio: camina con sabio y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Normalmente nos parecemos ¿a quiénes? A las personas que más frecuentamos. ¿No ves, no te pasa que a veces ves un matrimonio y los ves en comportamientos que parece que son hermanos? Tienen los mismos comportamientos, a veces parece que tienen el mismo rostro. ¿Por qué? Porque uno se va mimetizando con la persona que está al lado. Uno va tomando hábitos, costumbres, comportamientos de las personas que tenemos a nuestro lado. ¿Quién eran los mejores amigos de Sansón? Los filisteos. Dios le dio a esta mujer, que no figura el nombre en Jueces, lo que ella le pedía, que un hijo. ¿Para qué? Para matar a los filisteos. Algo no entendió Sansón. Él se hacía amigo de los filisteos. Dios tenía un plan de que él se mezclara con los filisteos, como Dios quiere que nosotros nos mezclemos con los que no creen en Dios para hablarle de Dios. Dios tenía el plan que Sansón se metiera con los filisteos. ¿Para qué? Para matarlos, no para que se hagan amigos. Sin embargo, él se hizo amigo. Dice el siguiente versículo: al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Pero esto no lo entendió y él se fue haciendo amigo de cada uno de ellos. ¿Qué amistades tenés en tu vida? Dice Pablo en la carta que escribió, la primera que escribió a Corintios: no se dejen engañar, porque las malas compañías corrompen ¿qué? El buen carácter. Es así de fácil. Con quien nosotros estamos compartiendo nuestra vida, vamos compartiendo comportamientos. Y de tanto ver los comportamientos de los que están alrededor nuestro, ¿qué pasa en nuestras vidas? Se nos pegan esos comportamientos. Compartimos nuestra vida con personas que no creen en Dios, que tienen actitudes de las cuales Dios te dice: esa actitud no la tenés que tener, no te es bueno para tu vida que tengas esa actitud. Sin embargo, vos decís: yo sé quién soy, estoy bien parado en la vida, no me va a pasar nada, yo tengo amigos de todo tipo, comparto mi vida con quien se me da la gana. Pero ojo, las actitudes que están teniendo esos amigos, que a veces son compañeros de trabajo, de estudio, empiezan a meterse en tu vida. Y terminás teniendo ¿qué? Las mismas actitudes y los mismos comportamientos. ¿Y en qué te terminas metiendo? En problemas. Primer punto: no tengo que cometer 2 veces el mismo error. Tengo que aprender de mis errores. En segundo lugar, tengo que saber escoger. No toda amistad me conviene. Una cosa que vos te acerques a alguien para tratar de mostrar el cambio que Dios hizo en tu vida a ese alguien,
y darle una especie de amistad en el sentido de que te acercás con amabilidad, con amor. Pero otra cosa es empezar a ser amigo de personas, y sobre todo cuando sos minoría, en un círculo, en un ambiente que te llevan a una vida que en realidad te la arruinan a la vida. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo tengo que, a veces cuando hablamos sobre amistades y esto de escoger amistades, pensamos en la juventud. Porque sí, sinceramente la juventud es la época de nuestra vida donde más amigos hacemos de pronto, ¿o no? Ya algunos se olvidaron. Pero los grandes a veces hacemos amigos. Sí, seguimos haciendo amigos. Y ahí también tenemos que prestar atención, ¿sí? No importa la edad que tengamos. La gente que nos rodea, a quien le vas a abrir tu corazón, con quien vas a pasar la mayor cantidad de tiempo, tenemos que saber escoger. Yo puse una placa que dice qué clase de amistades debo tener y lo podés compartir y debatir en el grupo pequeño. 3 puntitos, Enzo. Dice, tengo que tener amigos que inspire lo mejor de uno, que dé aliciente, que me motive a ser una mejor persona. ¿Sí? Si querés tomar nota, si no en el grupo, cuando esta semana tenga grupo, ahí podemos estar hablando de eso y contando experiencias de qué tipo de amistades tenemos. Ahora, si vos tenés un amigo hoy día, a lo Sansón, un filisteo, que anda en cualquiera, entiéndanme, ¿qué tenés que hacer mañana? ¿No le atendés más el teléfono? No seamos brutos, ¿sí? Empecemos a dar amor y empezar a mostrarle, porque a lo mejor ese amigo está influenciando en vos porque vos no estás mostrando qué hizo Dios en tu vida y no estás utilizando cada momento que te encontrás con ese amigo para hablarle de Dios. Si vos no hablas de Dios a ese amigo te está hablando justo lo contrario posiblemente de lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que tener presencia de Dios. Tenemos que ser esas personas que somos amigos para influenciar, para que las personas conozcan a Dios a través de lo que son nuestras vidas. No cometo el mismo error, selecciono las amistades y en tercer lugar tomo en serio quién es Dios. Tomar a Dios en serio. Muchas veces que nos metemos en problemas es porque no tomamos en serio quién es Dios. Y así vivía Sansón. 0 vida espiritual. Vos lees esos pasajes de la historia de Sansón y a Dios lo menciona cuando la madre clamaba a Dios para tener un hijo. Y después pasan los capítulos y todo era viva la pepa. Vivir como yo quiero. Vivir para mí mismo. Si lo sentís, hacelo, como se dice. ¿O no? ¿Lo sentís? Hacelo. ¿Te hace sentir bien? Hacelo. ¿No es así la vida? Así la vida que nos rodea. Pero ¿qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué quería Dios para la vida de Sansón? Que combata a los filisteos. No que ande con una mujer, con otra mujer, con ira, con venganza. Pero jamás se le había cruzado por la cabeza a Sansón preguntarle a Dios, Dios, ¿vos me pusiste acá para qué? ¿Y vos te preguntaste alguna vez a Dios? Dios, ¿vos me pusiste acá para qué? Buena pregunta, ¿no? Qué lindo vivir 90, 100 años. ¿Para qué? ¿Para qué estoy acá? ¿Para ocupar un espacio? ¿Cuánto era que ocupamos, Valentina? El otro día estaba enseñándole física, hicimos el cálculo para saber cuánto ocupa uno de espacio. Bueno, ya me olvidé, no importa, yo ocupo un poco más. Pero, ¿para qué estoy acá en la tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios diseñó para mi vida? Nunca. Bueno, en realidad no es que nunca. Una vez Sansón buscó a Dios. ¿Cuándo? Cuando ya estaba sin ojos, atado, sin fuerzas. Ahí recién a Sansón se le ocurre mirar para arriba
el templo estaba lleno de hombres y mujeres, dice la palabra de Dios. Y allí estaban todos los filisteos más importantes. Solo en el segundo piso había como 3.000 personas, entre hombres y mujeres, que miraban las burlas de que Sansón era objeto. En ese momento Sansón clamó al Señor. Qué bueno que lo ha hecho, pero recién en ese momento. Y le dijo: Señor, mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Ya estaban las últimas. Le habían sacado los ojos, lo habían puesto a hacer trabajo de animal, moler granos en un molino, que normalmente se ataba un caballo o un animal de ese tipo, un buey. Lo ataron a él. Ya era lo último que quedaba de su vida. Y muchas veces nos pasa eso, que nos acordamos de Dios cuando estás sin fuerzas, cuando estás rendido. Por no rendirte a Dios te terminaste rindiendo ante un humano, o ante la sociedad, ante un problema. Y sin fuerzas decís: si lo haces, yo te prometo que hasta mis últimos días. Y encima le mentimos. Y lo digo porque sé que nos pasa muchas veces que ante decisiones que tenemos que tomar en la vida, algunas sencillas y cotidianas y otras importantes, nos embalamos diciendo: yo sé esto, no hay otro como yo para hacer esto, y después cuando el zapato aprieta, ahí nos acordamos de Dios. Y ahí miramos para arriba. Y ahí recién empezamos a pensar seriamente: ¿qué hubiese sido de nuestras vidas si hubiésemos orado desde el principio? Si estás en un problema ahora, matrimonial, familiar, económico, laboral, ¿qué hubiese sido si te hubieses puesto antes a clamar a Dios? ¿Estarías en la misma situación que ahora? Es muy probable que no. Y no porque yo lo diga o por quién sos vos, sino porque Dios, cuando uno le clama, Él responde. Cuando le pedís sabiduría para tomar decisiones, Él te la da. Cuando le pedís que cierre una puerta y abra otra, según su voluntad, Él lo hace. Pero no le pedimos y entonces Él espera que nos rindamos ante su presencia. Que lo tomemos en serio. Que nos convenzamos de que lo necesitamos. Sansón terminó cosechando lo que sembró. Una vida egocéntrica, una vida de hacer lo que se le daba la gana, una vida, vivió la vida loca, como cantan por ahí, lejos de Dios. Dos cositas más que quiero que completes en tu bosquejo. Porque si termina la historia acá de Sansón sería trágico. Sería lastimoso. Pero completa, Dios nunca se rinde. Nunca se rinde Dios. Probablemente estés en medio de un problema o algo similar. Has hecho cosas en donde a Dios no lo pusiste. Has tomado decisiones en donde no consideraste a Dios. Sin embargo, Dios no se rinde. Él diseñó tu vida. Él puso un propósito para tu vida acá en la tierra. No le diste bolilla a Dios, Él no se rinde. Él está esperando que vos te rindas a Él, aunque sea lo último que hagas. Sansón no se tenía que cortar el pelo para no perder la fuerza. ¿Era así o no? En realidad no era así. El pelo era un símbolo externo de la obediencia de Sansón a Dios. Yo puse en la placa, creo que puse en la placa,
Mentiras de Sansón. Esto es lo que le hizo perder la fuerza a Sansón, no que le cortaran el pelo. Cada vez que Dalila le decía, decime qué es lo que te da fuerza, Sansón demostraba su estado interior con estas mentiras. Sansón dejó de lado a Dios y eso le hizo perder las fuerzas. El cortarle el pelo fue un símbolo. Lo mejor que le pasó a Sansón es que cuando le cortaron el pelo y realmente quedó sin fuerzas, él empezó a recapacitar. Cuando se quedó sin los ojos, él empezó a mirar lo que tenía que mirar. Dice el siguiente versículo, 16, 22. Pero después de haber sido rapado el cabello de su cabeza, le comenzó a crecer. El símbolo que Dios le había puesto a Sansón de su fuerza descomunal, que era el cabello, vuelve a crecer. Dios no lo había abandonado a Sansón. Dios estaba esperando que Sansón lo buscara. Yo no sé qué problema estás atravesando en tu vida. Lo único que sé es que si buscas a Dios, te vas a llevar la sorpresa que Él te está esperando. Y que no importa el problema que estás transitando, no importa la decisión mala que has tomado y que te está llevando por el camino incorrecto, Dios no se rinde, porque Dios nos ama. Dios te ama, te diseñó y te puso un propósito acá en la tierra y lo que Él quiere es cumplirlo. Lo lamentable es que vivas como Sansón, que cumplió el propósito de Dios. Dice la Biblia que ese día mató más filisteos que en toda su vida, pero fue el último día de su vida. Dios no erró en cumplir el propósito. Lo lamentable es que muchas veces cumplimos nuestro propósito con lo último de nuestras fuerzas, con lo último de nuestra vida, y no nos queda tiempo ni para gozar de que fuimos objeto de amor de Dios. ¿Por qué? Porque decidimos tarde buscarlo a Dios. Pero qué bueno es saber que Dios no se rinde. Y lo último que quiero que completes, que en esta época de Pascua no nos olvidemos que sobre nuestras vidas está la gracia de Dios. La última canción que vamos a cantar esta noche se llama Gracia Sublime. No la voy a cantar yo, quédense tranquilos. Pero es la gracia de Dios lo que hace la diferencia. Él está esperando que lo busquemos. Y Él está esperando porque tiene un diseño y quiere llevarlo a cabo. Hay un pasaje en las Escrituras que le llaman el Salón de la Fama de la Fe. Hebreos capítulo 11. Y en el versículo 32 dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo. Viene contando de todos actos de fe de personas de la antigüedad para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Sansón está escrito ahí. Esa es la gracia de Dios. No importa cuántos errores cometiste en tu vida. Estamos cubiertos por la gracia de Dios. Él quiere usar nuestras vidas. No importa cuán imperfectos seamos. Vos decís, Dios para esto no me va a usar, porque yo no soy perfecto. Muchos dicen, cuando sepa toda la Biblia. ¿Han escuchado esa frase? Muchas veces nosotros nos manejamos con parámetros imposibles de alcanzar. Y a veces hasta lo usamos de excusa. Pero el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida, no importa las debilidades que tengamos. Él nos ama tanto que a través de Jesucristo derrama gracia sobre nuestra vida.
En una semana vamos a estar todos juntos celebrando la Pascua de Resurrección, como se dice popularmente. Recordando la obra de Cristo en la cruz. La mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros, que siendo Dios vino a morir en la cruz. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Hernando decía recién. ¿Cuál es la obra que Dios pide que hagamos? Creer. Creer. Si vos creés en la gracia de Dios, si vos creés en esa obra poderosa de Cristo en la cruz como perdón de tu pecado, siendo que es Dios, vino a morir por mí. Si vos creés en esa vida abundante que Él diseñó y está preparado que vivas, viviendo tomado de su mano, tu vida cambia radicalmente. ¿Cómo evito caer en problemas? ¿Cómo evito meterme en otro lío? Los puntos que anotamos. Aprendo de mis errores, escojo mis amistades, tomo en serio a Dios, pero sobre todo tengo que vivir bajo la gracia de Dios. Tengo que vivir creyendo que Él está conmigo. No lo vas a sentir. Lo tenés que creer. Y esta noche es una noche en que vos tenés que irte de acá con ese desafío, creer. Creer en que Jesucristo quiere vivir a tu lado. Creer que a través de Jesucristo tenés la gracia redentora para tener una vida eterna. Creer que Jesucristo siempre va a estar tirando la mano para sacarte del problema que te metiste. No importa cuál es el problema. No hay problema que Él no pueda extender su mano. Así como me viene a la mente cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua y en el medio de esa tormenta los rayos. Y siempre miramos como Pedro, pobre infeliz, se hundió. Pero él fue el único que se animó a caminar por fe. Y se acercó a tal punto a Jesucristo que Jesucristo le extendió la mano para levantarlo cuando se estaba hundiendo. Cree en Jesucristo y tu vida va a ser diferente. ¿Estás dispuesto a creer? Señor, en esta noche te damos gracias porque esta historia de Sansón, que muchas veces lo relacionamos tan solo por el cabello, el pelo, la fuerza, la Dalila, pero nos desafía a creer en ti, Señor. Gracias porque así como lo sacaste a Sansón de esa esclavitud de sus últimos días, nos puedes utilizar a nosotros en los problemas que estamos viviendo, sacarnos de esos problemas y cumplir con el propósito que tienes, Señor, para nuestras vidas. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que día tras día te presentes en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, en la poca fe que tenemos. Muéstrate para que ante cada problema levantemos la mirada a ti y creamos. Señor, quiero pedirte bendición especial para cada uno de los que están presentes. Señor, tú sabes, conoces la vida, la intimidad de cada uno de los que estamos acá. Y sabes que hay personas que están pasando por luchas y por problemas. Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, con esta historia de Sansón, toca su corazón, Señor, para que con ojos espirituales te puedan mirar, te puedan tomar en serio, puedan darse cuenta que no te vas a rendir, que la obra que comenzaste no la vas a dejar inconclusa y que sobre todo tienes un manto de amor y gracia sobre su vida. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una semana de fe.